Hola, ¿qué tal? Aquí estamos ya listos para platicar, para estar en comunicación esta noche. Noche para mí, bueno, probablemente para ustedes sea en otro momento. Quienes luego graban o recurren a la grabación, pues siempre serán bienvenidos. Gracias por estar sumándose a este esfuerzo, a esta comunicación a través de Facebook que nos permite estar en comunicación, que nos permite estar y haciendo comunidad. Muchísimas gracias por el favor de su atención y como siempre les digo, si les parece recomendable, pues gracias por hacer recomendaciones, por reenviarlo y por compartir esta transmisión que estamos hoy generando aquí a través de Facebook. Muchísimas gracias por su apoyo, por sus comentarios de toda naturaleza. Y también, pues decirles que hoy pues yo quisiera que me dijeran ustedes qué es lo que entienden. Yo la verdad es que a veces me quedo preguntándome qué es lo que pasa cuando veo lo que opinan en otros países, por ejemplo Suecia, que está reconociendo que cometió errores, el gobierno de Suecia, que había sido señalado como uno de los que habían manejado mejor la pandemia y sin embargo su gobierno está reconociendo los errores. Por otro lado, vamos a platicar que finalmente ocurrió lo que tenía que pasar. El gobierno de México está solicitando un crédito de $1,000 millones dentro de una línea de crédito que el Banco Mundial le había abierto y bueno, están tratando de dar explicaciones de todo tipo. No hay necesidad. La verdad es que todos los países del mundo están ante una situación económica difícil y los está obligando a tomar decisiones de esta naturaleza. Esto no es nuevo. Esto ocurre en todos los países del mundo. ¿Por qué? Pues porque así se están presentando las cosas en todas partes, porque no hay economía que resista lo que está pasando en todo el mundo. Así que finalmente lo están aceptando. Les digo, hay explicaciones de mil tipos. Hay incluso, así como había la posición de parte del presidente de Morena de reconocer que la economía del país, las finanzas del país se están escaseando y que al mismo tiempo había propuesto ya él que se aumentara un peso en el IEPS de refrescos, cigarros, cervezas, licores. Bueno, pues ahora está otro legislador de Morena que está sugiriendo bajar el IVA al 10%, del 16 al 10%. Y por otro lado, las protestas siguen, la polémica continúa. En Estados Unidos se está de una manera. ¿Por qué? Pues porque la forma en que se está protestando por el asesinato de George Floyd va marcando un derrotero, mientras que en México está totalmente politizado el tema. Qué pena, qué vergüenza que lo que está siendo excesos de la policía no esté transitando como debiera ser. Pero bueno, vamos a platicar de todo esto. Yo les agradezco que estén en comunicación y que participen, que me den sus comentarios, que me den sus señalamientos con respecto a lo que vayamos tratando en el curso de la transmisión. Ya les adelanté algunas cosas que vamos a platicar y espero que sean de su interés. Por lo pronto, muchísimas gracias, Marcos Gerarde Budebo. Dice, hola Juan, buenas noches. Tenga, dice, saludos desde Miami Beach, Florida. Muy puntual siempre, don Marcos. Va el saludo también de regreso. Saludos Carolina Pérez Manrique, Manuel Contreras, Anselmo Romero, te madrugaste Anselmo, un fuerte abrazo. Gloria Naveja, René Vázquez, Jesús Cruz Leiva, Mónica Piñera. Mónica, muchos saludos hasta el otro lado en la costa del Pacífico, allá en Utah, en donde se encuentran ustedes. Maga de Silva, muchas gracias Maga, gracias por estar participando. Tuvieron allá al presidente en el curso, su paisano, el curso de esta semana, aunque Maga es tapatía, pero pues ya avecindada en Tabasco. Mari Carmen Torres, también muchos saludos hasta Cajeme, Ciudad Obregón, en Sonora. Muchos saludos, Lucy Bustamante. Lucy, gracias por el comunicado de hoy. También saludos y gracias a Mili Naveja. Alicia Esther, muy buenas noches, gracias. Y Carlos Salinas Osornio. Carlos, muchísimas gracias, sobre todo por me pasabas hoy algo bien importante que también lo quiero comentar con ustedes. Miren, estamos exactamente a un año de la elección del próximo año, a un año. Y la encuesta
que ayer me hizo favor de enviarme Carlos Salinas Osornio y que me llegó hoy por otra vía, que vi por otra vía, señala que de las 15 gubernaturas, prácticamente las 15 las ganaría Morena. Para que aquellas personas que creen que hay una gran inconformidad con este gobierno, yo les he dicho, no, sigue habiendo millones de mexicanos que están contentos con la forma en que está procediendo el presidente de la República. Yo se lo he dicho y mi respeto para eso, así es la democracia. Es el juego en el que se da la democracia, en donde los votos cuentan y por eso, claro, en estas encuestas que se están presentando, la ventaja es de Morena frente a los demás partidos. Si revisamos en algunos estados, realmente ganan aquellos que no han definido su voto, ganan los sin partido. Por eso yo he venido diciendo que para la próxima elección la sociedad va a jugar el papel fundamental y me parece que son las mujeres las que tendrán el papel central en la elección del próximo año. Yo les puedo vaticinar eso sin temor a equivocarme y les puedo garantizar que van a presentarse así las cosas. Dice Mili, siempre es súper padre escucharte y cenar contigo. Gracias. Jesús Cruz Leiva, saludos Juan María, de acuerdo con tu información. Gracias amigo. Y también saludos a Yasmín Levy. Gracias por estar participando. Y justamente me está llegando el saludo de Alma Sánchez, quien ayer me dio respuesta a un tema que me planteó Patti Medina y yo no tenía la respuesta. Ella me preguntaba con respecto a una declaración del director de Fonatur que decía que hasta se podría pensar que en el Tren Maya habría lugar hasta para los que piden limosna. Yo no lo había leído y Alma me lo hizo llegar. Bueno, pues Tren Maya, el beneficio social, compensa el impacto ambiental. Esto justifica el Fondo Nacional del Turismo, su director Rogelio Jiménez Pons. Es muy fácil decir de repente que no haya desarrollo. No podemos ser a ultranza conservacionistas. Una cosa es ser conservacionista y otra es darle en la madre a la riqueza natural, a las áreas protegidas. Si a esas fuéramos, bueno, pues entonces justificamos a Trump que sigue pensando que el petróleo, perdón, que el carbón es el que debe de predominar sobre las energías limpias y otros piensan igual. Dice, no podemos ser a ultranza conservacionistas cuando tenemos tanta miseria. Tenemos que crear desarrollo y el desarrollo va a tener afectaciones al medio ambiente, obvio. Pero primero va la gente. No ganamos nada como país con tener jaguares gordos. Es lo que dice el director del Fonatur, que es así lo dice. No podemos, no ganamos nada como país con tener jaguares gordos y niños famélicos. Tiene que haber un equilibrio. Sí tiene que haber jaguares bien comidos, pero con niños robustos y educados y capacitados. Ese es el tema. Muchas veces va a implicar afectar el medio ambiente. Bueno, pues, ¿qué pensarán los ambientalistas de todo esto? ¿Qué pensarán de posiciones tan arriesgadas contra la naturaleza en ese sentido? Pero bueno, más adelante este funcionario hizo la afirmación que me preguntaban. ¿Las comunidades indígenas deben subirse al tren o se las lleva el tren? Y sigue en su entrevista respondiendo precisamente ese tema de la gente. Dice, eso voltea la tortilla en términos ambientales y también sociales, porque son incluyentes. No se vale hacer ningún desarrollo si no tiene su zona de la gente más modesta ubicada dignamente en las cercanías de las áreas de producción, para que, para que puedan ir a trabajar a pie, hasta pedir limosna si hace falta, pero a pie. Bueno, ahí está la declaración que me preguntaba ayer Patti Medina, gracias a Alba Sánchez que me la hizo llegar y cumplo con ese objetivo, cumplo con esa petición que me formulaban el día de ayer y yo no tenía la respuesta. Bien, bueno, pues oigan, yo la verdad quisiera preguntarles qué es lo que opinan ustedes con respecto a lo que voy a decirles. Miren, se está informando por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos que están monitoreando de cerca las manifestaciones que continúan en todo Estados Unidos.
los comentarios se producen en medio de preocupaciones de que las protestas, así como la reapertura en algunos sitios y las protestas que pedían la reapertura en algunos estados, podrían haber estimulado la transmisión adicional de coronavirus. Los CDC y nuestros socios federales están monitoreando de cerca las manifestaciones que ocurren en todo Estados Unidos. ¿Qué están haciendo ellos que no entendemos nosotros? O sea, de verdad, o sea, que no se entiende en México. Mientras estamos viendo esta vigilancia cercana, yo no he escuchado una reacción por parte de la Secretaría de Salud y en particular de López Gatell diciendo vamos a vigilar esas manifestaciones que se están registrando en el país contra la violencia policíaca en apoyo de las situaciones raciales en Estados Unidos. No lo he escuchado, pero pues a lo mejor en otros países ven las cosas diferentes. Y luego me llama la atención que en Suecia, fíjense, Suecia, ya les había dicho yo, ya les había dado yo esta nota, pero hoy Suecia admite que pudo haber hecho mejor respecto a los adultos mayores frente al coronavirus. Anders Tegnell, el epidemiólogo jefe de Suecia, defendió su controvertida manera de afrontar al coronavirus, aunque admitió que se podrían haber hecho mejoras. Eso se lo dijo a la CNN. A diferencia de sus vecinos países nórdicos, mantuvo abiertas la mayoría de escuelas, restaurantes y bares, pidiéndoles a la gente solo que no hicieran largos viajes, confiando en la responsabilidad de sus ciudadanos. Fíjense, eso fue en Suecia y que mucha gente comentó que Suecia era el modelo a seguir porque no había cerrado su economía, sino que la decisión que se había tomado fue que la gente tuviera responsabilidad de respetar la distancia física y de procurar las medidas de conservación. Así se elogió mucho a Suecia y se decía que era el modelo ideal. Bueno, pues ellos tuvieron 4.542 muertos, una cifra considerablemente mayor a la de sus colindantes Dinamarca, que tuvo 580, y Noruega 237. El funcionario precisó, hay cosas que podríamos haber hecho mejor, pero creo que hemos elegido el camino correcto. Lo que yo digo es, ¿por qué algunos sí se atreven a decir pudimos haber hecho las cosas mejor y aquí hasta para justificar el uso de la mascarilla, López Gatell sale con unas declaraciones verdaderamente vergonzosas? No lo entiendo, no lo entiendo. O miren, por ejemplo, hoy el Papa Francisco llama a las personas a no cantar victoria demasiado pronto sobre el coronavirus. El Papa advirtió en su sermón este domingo a las personas de los países que van volviendo a la normalidad tras las cuarentenas que continúen tomando precauciones y siguiendo las reglas de las autoridades para la contención del COVID-19. Tengan cuidado, no canten victoria, no canten victoria demasiado pronto, fue lo que dijo. Sigan las reglas, son reglas que nos ayudan a evitar que el virus avance, insistió el Papa. Y bueno, mientras vemos a un Papa que ha mantenido una disciplina absoluta con respecto a la pandemia, en México vemos un presidente que anda de gira, que anda en actividades que no son necesarias, no son indispensables en este momento y que ni siquiera se antojan como obligatorias y sin embargo, pues así se están dando. Miren, hoy el doctor Luis Estrada, director de SPIN, esta consultora y que se dedica al análisis de muchos temas de comunicación, publica un Twitter en el cual dice, la salud en México reporta los mayores números de contagio por COVID-19 en México en los últimos 6 días. Y luego pone los hashtags aplanando la curva y domando la pandemia. Bueno, pues presenta dos estadísticas muy interesantes, dos gráficas muy interesantes. Uno, nuevos casos por día y va desde febrero hasta junio. Y quiero que vean ustedes cómo sigue la línea de los casos de contagio. Miren, se los voy a poner aquí para que vean ustedes cómo va. Cómo va desde febrero y llega hasta los últimos días. Vean ustedes cómo llegó hacia el jueves, hacia miércoles, jueves, viernes, sábado y hoy domingo. Esto es en cuanto a contagios, para que tengan la información. Ahorita les voy a dar los números, pero no solamente eso. Vean ustedes lo que se refiere a la gráfica de cantidad
cantidad acumulada de pruebas, las pruebas que México ha realizado por día. Aquí tienen la gráfica, que qué pena, vean cómo va desde febrero. Lo más alto, el mayor número de pruebas que ha tenido México a lo largo de esta pandemia son 10.834. En estas fechas son 4.069. Cuando la Organización Mundial de la Salud nos dijo lo más importante es pruebas, pruebas y pruebas, y el gobierno de México, López Gatell en particular, las desestima, hasta han negado. De ahí viene uno de los problemas que han tenido con el gobernador de Jalisco, que el área correspondiente no le permitió hacer adquirir las pruebas, o más bien introducir las pruebas que estaba tratando de comprar el gobierno de Jalisco. Y ahora estamos viendo que la jefa de gobierno está anunciando que se compraron 20.000 pruebas y que se van a aplicar en la capital de la República Mexicana. Así que les vuelvo a decirles, yo no entiendo cómo están pasando estas cosas en todo el mundo y en México, en Estados Unidos también, las cosas se hacen de una manera tan absurda. Saludos Mariel González Naveja, muchos saludos. Rafa Flores Martínez, un abrazo mi querido Rafa, también para ti. Rafa Saavedra, saludos, ellos están uno en Ciudad de México y otro está en Houston. Saludos de Elia María hasta Sinaloa. Adriana González, también una buena colega. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Gusto saludarte, el mismo gusto. Mari Hernández, Salvador Lara Elizondo, él está en Estados Unidos. Blanca Leticia López, yo opino que Alfaro tomó buenas medidas, los endeudamientos ni qué comentarlos. Sí, sí los vamos a comentar con mucho gusto. Rafa Saavedra, a propósito de asesinatos no aclarados, Netflix estrena la próxima semana la historia de un crimen. Sí, vi que ya estaba programado, Rafa. La búsqueda basada en la historia de la niña Paola, habrá que verlo. Oigan, por cierto, yo he estado viendo la historia de Jeffrey Epstein, este tipejo, que abusó de una infinidad de jovencitas, de adolescentes, y que terminó, según esto, se suicidó en la cárcel. Se hace que lo suicidaron. Vale mucho la pena. Quienes tengan Netflix, yo les recomiendo que vean esta serie. Yo he visto 2 capítulos de la serie. Creo que da mucho coraje, pero como les he dicho en otros temas, es para que pongamos atención del cuidado que debemos tener con los niños, con la gente que está en cuestión más complicada. Mili Naveja dice, en México el problema es que somos tercos e ignorantes. Es lo que está diciendo, somos tercos e ignorantes. Dime la respuesta tú de esta ecuación. Pues es que la respuesta es educación. La respuesta a todo esto es educación. Mientras no tengamos un pueblo más educado, caemos en todo esto. Muchos saludos, Paco Arredondo. Muchos saludos, Paco. ¿Cómo has estado? Me da mucho gusto que te unas a esta transmisión, ahora que andan ustedes con poca actividad. Lourdes Ochoa, Francisco Moreno, Urscam, saludo a mi consuegro y a mi consuegra ya en Nuevo Vallarta, Nayarit. Y José Rafael Cárdenas Vargas, dice Alma Sánchez, y hoy la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, propuso transformar la comisión en una Procuraduría de Pobres, lo que nos hace falta por ver. Sí, es de los temas que traigo por aquí. A ver, miren, de las pérdidas que ha tenido el país con este gobierno es la pérdida de órganos autónomos. Uno de ellos es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene como misión principal sancionar los abusos de funcionarios públicos en contra de los ciudadanos. Esa es su función y se extiende en otros ámbitos de la tarea pública, y se llega a extender también en la tarea privada en unas situaciones muy particulares, pero sobre todo es la cuestión pública, particularmente esto. A Rosario Piedra Ibarra, hija de doña Rosario Ibarra de Piedra, la impuso López Obrador y el Senado le hizo la tarea. Por eso hemos hablado de la importancia de que haya equilibrio de poderes. Bueno, pues ahora está saliendo con que la Procuraduría de Pobres, y como dice su sensei, se está yendo 2 siglos atrás, que porque en algún tiempo así se tomaron las decisiones. Yo, la verdad, miren, dice Pascal Beltrán del Río hoy en su Twitter, y lo que dice la ley
Y lo que ofreció ante el Senado, bien, gracias. Proponen transformar la Comisión de los Derechos Humanos en Procuraduría para los Pobres. Y esto se combina con lo que se publica en el periódico Excelsior. La presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, propuso transformar la comisión en Procuraduría de Pobres. Por lo anterior expuso que a través de una reforma constitucional al artículo 102, apartado B de la Carta Magna, solicitará que sus recomendaciones sean vinculantes en un pronunciamiento con motivo de los 30 años de la comisión para justificar su propuesta. Fíjense la justificación, de veras es un ignorante, pero ya la pusieron ahí, ¿por qué? Pues por las pistolas del presidente. Dice, para cuando trató de justificarla, dice, se remitió a 1947, cuando se aprobó la propuesta humanista de Ponciano Arriaga para crear la Procuraduría de Pobres, que tenía el propósito de proteger a los pobres. Pues sí, obviamente, ¿no? Pues supongo que de eso se trataba. Argumentó que en ese entonces dicho organismo, además de defender los derechos humanos de personas de escasos recursos contra los abusos de una autoridad, contaba con facultades para denunciar y solicitar la reparación del daño que le correspondiera. Híjole, pues no me voy a aguantar las ganas. ¿Para qué? Pues para qué. Si ya estamos en eso, además, si ya me conocen, pues va para allá. Qué ilusorio que el gobierno que va a generar el mayor número de pobres en un sexenio quiera constituir una procuraduría de pobres. ¿Sí? Les doy los números. Marzo, abril, más de 12 millones de mexicanos no tuvieron ingresos. Marzo, abril, nada más. El INEGI, no estoy hablando de quienes están especulando, ¿eh? El INEGI, el órgano encargado de las estadísticas en el país, está advirtiendo que pudiéramos llegar a tener entre 10 y 12 millones de personas que vayan de clase media a clase pobre y que gente pobre, una buena cantidad de millones, pase a pobreza extrema. Así lo están pronosticando. ¿Por qué? Porque este gobierno no ha hecho los proyectos que se requieren para poder contrarrestar una crisis que se está presentando en todo el mundo. Esto lo están haciendo en todo el mundo. Y miren, hoy estaba escuchando algunas informaciones. El desempleo va a ser mundial. En todo el mundo se va a registrar un alza en el desempleo. ¿Por qué? Pues porque hay una crisis económica, pero no solamente por eso, porque esta pandemia ha caído o ha llevado a nuevos paradigmas. Estos nuevos paradigmas están estableciendo que las empresas encontraron que era fácil regresar a trabajar a la casa. En muchos tiempos hubo trabajos, maquilas que se hacían en las casas. Por ejemplo, zapateros, que los talleres les mandaban el trabajo y lo hacían en su casa, joyeros, múltiples actividades. Yo me acuerdo cuando era niño que había empresas dulceras o empresas que hacían algún tipo de vestido que mandaban a hacer cosas en casa, que se trataba de hilvanar, por ejemplo, o que se trataba de armar collares, cosas de ese tipo. Se acostumbraba y se pagaba por unidad, se pagaba por la cantidad de cosas que se elaboraban. Eso fue normal. Bueno, pues ahora ese nuevo paradigma es el home office, el trabajo de oficina que se está haciendo en casa y que será de los nuevos paradigmas que van a reinar en el mundo. Entonces, este país va a tener una consecuencia de no estar desarrollando programas para enfrentar la pobreza, para enfrentar el desempleo, para darle salida a aquellas empresas que no van a tener solución. Y esto me lleva ya al tema que íbamos a tratar, que es lo relativo al crédito que está solicitando México. Miren, el Banco Mundial le otorgó a México una línea de crédito por 60,000 millones de dólares, una cantidad importante la que se le otorgó a México. México es un país que tiene un buen crédito, eso hay que subrayarlo también de esa manera. Es un país que tiene una buenas condiciones como país. Ya si nos vamos concretamente a Pemex,
con los problemas que representa el ser la empresa petrolera más endeudada del mundo es otra cosa. La Comisión Federal de Electricidad es otra cosa. Bueno, pues el Banco Mundial ha tomado la decisión de otorgar un préstamo de $1,000 millones a México para la respuesta y recuperación de la crisis económica y social desencadenada por la pandemia del COVID-19 ante el desafío de mantener los flujos de financiamiento adecuados. De acuerdo con el documento sobre el financiamiento de políticas de desarrollo, es crítico apoyar a empresas para proteger empleos, así como aumentar los ingresos de los hogares. Además, es importante tener liquidez en el sistema financiero para transferir esos recursos y apoyar una recuperación económica sólida y resistente. Ya veremos, vamos a ver qué uso se le va a dar a esos recursos. Miren, el presidente López Obrador ha dicho a tirios y troyanos, ha dicho a diestra y siniestra que no se van a solicitar créditos en el extranjero, que porque no va a endeudar el país. No podía sostenerlo, no lo iba a sostener. Eso lo veíamos venir muchos con toda anterioridad. Estábamos seguros de que tarde que temprano iban a solicitar créditos. Y no es para alegrarnos, no es para que no se necesitaba ser sabio para entenderlo. Pues es como cuando usted es como cuando usted tiene que pagar algo y la única solución es o ir a empeñar o ir a pedir un crédito. Bueno, pues López Obrador dice que pese a que el gobierno de México puede solicitar un crédito de cerca de $10,000 millones al Fondo Monetario Internacional para hacer frente a emergencias nacionales, descartó contraer deuda para hacer frente a la pandemia. En su conferencia matutina expresó que el recurrir a préstamos de organismos internacionales era la forma en que durante los gobiernos neoliberales se buscaba solucionar los problemas, pero dicha medida ya no aplica en su administración. Ya saben qué hacían en época de crisis, ¿no? Lo primero era pedir prestado, entraba el Fondo Monetario Internacional, con Cedillo se embargó el petróleo mexicano. No, no, mire, ni sabe. O sea, cada que se pone a hablar que del Fobaproa y del pasado, no sabe. Entonces, mejor ni le hagamos caso, ¿no? ¿Por qué? Porque ni siquiera sus funcionarios le hacen caso. Miren, uno de los subsecretarios de Hacienda aclaró de cómo se va a dar el caso de este crédito que se está solicitando al Banco Mundial. No se le está pidiendo al Fondo Monetario Internacional, sino al banco. Mire, Gabriel Llorio es subsecretario de Hacienda y hoy publica en Twitter, a menos que mañana lo vaya a desmentir el presidente y que no vaya a ser verdad lo de la solicitud del crédito. Con relación a la información que ha surgido en las últimas horas, el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso se financia con diversas fuentes de financiamiento. Ahí está ya la salida para decir, bueno, nos estamos endeudando de acuerdo a lo que nos autorizó el Congreso. Sí, pues sí, está bien, no. Si el problema no es que venga el endeudamiento, el problema es que no sepan explicarlo. Las principales tres fuentes principales, así dice, de financiamiento son los bonos emitidos en el mercado internacional, bonos emitidos en el mercado doméstico y líneas de créditos con instituciones financieras internacionales como Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Estas instituciones tienen dos tipos de créditos. Uno es dirigido a una actividad sectorial específica como agricultura o infraestructura. Otros son los llamados DPL, que forman parte del financiamiento general y no van ligados a ninguna actividad. El crédito que se hace referencia en las notas de medios es un DPL y no tiene destino específico. En resumen, este crédito no es adicional a la deuda autorizada por el Congreso y no va a financiar el programa de respuesta al COVID. Pues qué pena, ¿eh? Qué mal. Qué mal si están pidiendo crédito y ahorita la mayor urgencia es enfrentar las consecuencias de la pandemia. Y las consecuencias son el desempleo, la pérdida de empresas y obviamente la situación precaria del sector salud. Pero, o sea, el presidente dice no, pero el subsecretario está aclarándolo, por allí va. Dice, este crédito no es adicional a la deuda autorizada, es decir, están pidiendo el préstamo que les autorizaron dentro del presupuesto, está programado, así de sencillo, no nos quieran ver la cara de tontos. O sea, qué bueno que se tomen estas decisiones cuando se requiere de dinero. Cuando se requiere de dinero, viene porque es indispensable que se consiga ese dinero, esos recursos. Bueno, oigan, miren, esta es de las notas que yo no me puedo guardar porque
les he dicho en varias ocasiones que se cometió un grave error al no haber considerado que el sector salud de México se encontraba prácticamente roto. Les voy a platicar que el caso de Lina, quien murió de cáncer esperando cita en el Hospital General. Pero antes les digo saludos a Agustín del Castillo. Mi querido Agustín del Castillo, qué importante es en este momento tu conocimiento como periodista de recursos naturales, de todo lo que tú cubres. Agustín del Castillo es un periodista especializado en todo lo que se refiere a la protección de los ecosistemas, del medio ambiente. Todo esto has hecho un trabajo impresionante y bueno, ahora que se está programando Tren Maya y Dos Bocas y que son un atentado contra las áreas protegidas, como lo hemos comentado, pues qué oportuno es el trabajo que hace gente como Agustín. Gracias, Francisco Manuel Pérez, Alejandra Ulloa, también muchísimas gracias. Francisco Esparza Acevedo, Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, Pancho, ¿qué tal? ¿Qué tal que en tu fue, Zacatecas fue el único estado que apareció en naranja? ¿No habíamos platicado? Pues mira, qué paradójico, ¿no? Que la inseguridad en Zacatecas ha estado muy compleja, muy complicada y al contrario, pues ustedes han tenido un muy buen desempeño según López Gatell con respecto a la pandemia. Adriana González, un saludo desde Texas, Juan María. Sí, Adriana, yo sé que estás en Texas. Muchísimas gracias, Adriana. Muchos años fue reportera en Guadalajara. Sí, así que muchísimas gracias por el saludo. Carmen Robles Gil, saludos aquí presente, Juan María. Qué bueno, muchísimas gracias, Carmen. Saludos, Joe Martínez. Carlitos Lorenzana, un abrazo, mi querido Carlos. Y echarle muchísimas ganas. Hoy estuvo difícil allá en el Estado de México, Carlos. Hoy tuvieron encierro prácticamente total. Parece que se les complicaron las cosas en el Estado de México y tuvieron que hacer restricciones. Vi unas fotografías de Toluca, que estaba prácticamente muerto el centro de la capital del estado. Adriana González dice tremenda historia. Gracias, gracias Adriana, estamos con eso. Eduardo Ibarra, muchas gracias. Delia María, muchas felicidades, Juan María, un abrazo. Ayer terminé de ver el documental de dicho sujeto. ¿Y qué te pareció? A ver, danos tu opinión, Delia, porque la verdad es que la opinión de mujeres con respecto a la forma en que actuó durante muchos años Jeffrey Epstein es para dar coraje. Saludos a Alejandra Naveja, Célida Pérez Payán, Reinaldo Luna. Reinaldo, ¿qué tal? Muchos saludos a la familia. Elvira Quintero, qué terrible que el país se vuelva todavía más pobre. Adriana dice, México tiene al peor presidente de la historia. Y mira que hemos tenido unos muy malos, Adriana. A ti te tocaron algunos, ¿eh? También muchos saludos. Gloria Naveja, también gracias por estar participando. Leti de la Vega, ¿cómo estás, Leti? Manuel Contreras, Marta Aceves, muchos saludos allá en San Julián a la familia. Marta, Norma Rubio Martínez, Eduardo González, muchos saludos, gracias por estar participando. Y bueno, pues les iba a platicar esta parte de una historia. Miren, el tema del cáncer es de los preocupantes. Ya hemos señalado todo esto de que mientras estaba la pandemia, también había que pensar en los enfermos que padecen otro tipo de situaciones, diabetes, que padecen cáncer, que ha habido mucho ruido por la falta de medicamentos, particularmente para los niños que sufren de cáncer. Bueno, pues hoy en La Silla Rota, el portal de La Silla Rota, se presenta el caso de Lina Rebollo Montoya. El 1 de junio murió de cáncer de mama, esperando recibir una cita en el Hospital General. Ella es una de las 200 pacientes que padecen cáncer y cuyos tratamientos quedaron truncos por por la cancelación del Seguro Popular. Para aquellos que dicen que el Seguro Popular no servía para nada, que era pura corrupción, sí hubo mucha corrupción, pero hubo millones de personas que se beneficiaron con el Seguro Popular, porque además lo que lo sustituyó es pura basura, no han hecho absolutamente nada. Bueno, ella es una de las 200 pacientes que padecen cáncer y cuyos tratamientos quedaron truncos por la cancelación del Seguro Popular, hoy INSABI, el Instituto de Salud para el Bienestar. La Silla Rota da seguimiento a esta historia en medio del contexto de la emergencia sanitaria por COVID, pues estas pacientes se manifestaron hace 2 meses en Palacio Nacional para exponer su historia. A raíz de esto, hace un mes el INSABI tomó sus casos
para puentear su atención oncológica en otros hospitales públicos. La dificultad por la que atraviesan ahora es que el Instituto Nacional de Cancerología les ha dado largas para recibirlas como pacientes y darles tratamiento, lo que ha retrasado su atención médica. Eduardo Derbez, hijo de Nelly Sánchez, así lo explicó. De las 200 pacientes, logramos que el INSABI consiguiera citas para un promedio de 135 en los hospitales General, Juárez y de alta especialidad en Puebla y Estado de México. Pero las otras 70 pacientes siguen esperando cita en el INCAN porque el propio instituto le da largas al INSABI para recibirlas. A nosotros nos gustaría saber qué sucede con el INCAN, pues no nos han otorgado una sola cita para estas 70 pacientes. Eduardo también narró que algunas de estas 70 han acudido al INCAN de manera individual esperando lograr su ingreso, pero en lugar de ello relataron a sus compañeras los maltratos y agravios que han recibido del personal médico. Así que esto que está hoy publicando está en el portal de La Silla Rota y yo se lo estoy comentando porque, dijo, es desgarradora. Yo creo que Maru o Karenina, vamos compartiendo esto al final, la liga de la muerte de Lina Rebollo Montoya, para que nos demos cuenta de lo que están pasando otras personas que no tienen coronavirus, pero que son personas que tienen otros problemas de salud y que pues están perdiendo la vida. Así murió esta persona hace apenas menos de una semana. Hijo, qué pena casos de esta naturaleza. Saludos a mi amigo Marcos Pérez Esquer. ¿Cómo estás, Marcos? Un fuerte abrazo. Connie Delgadillo, Gustavo de la Cerda también, Manuel Contreras. Saludos, Juan María, desde Los Ángeles. Gusto saludarlo. Ojalá y este préstamo sea de buen uso, especialmente pequeños negocios. Se necesita y ojalá y se les apoye a pequeñas empresas. Bueno, pues mira, para que le demos seguimiento a esto, pues vamos a la nota que ayer les comentaba, antier y ayer les comentaba con respecto al Seguro Social. Esto que ya está siendo de mucho conocimiento con respecto al abuso de los recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Allí les da la información. Entrega el Seguro Social contrato a hermano de su titular. El hermano de Zoé Robledo, quien es el director del Seguro Social, recibió un contrato de la propia dependencia en abril de este año, reveló el portal Latinus, que ya les pasamos incluso la grabación. La delegación del Seguro en Puebla otorgó un millonario contrato a la empresa que dirige Gavino Robledo, esto el pasado 15 de abril de este año, según consta en documentos que obran en poder de Latinus, que lanzó en el reportaje titulado Zoé Robledo, funcionario y contratista del gobierno de López Obrador. La contratación fue bajo adjudicación, como todo lo que ha hecho este gobierno, adjudicaciones directas que no entran a concurso ni nada y se les privilegia a sus conocidos. Fue adjudicación directa mixta a nombre de Monitoreo de la Información y Publicidad para realizar monitoreos de medios de comunicación. El reportaje señala que esta empresa es filial de Medias Solutions, de la cual el chiapaneco expresidente del Congreso del Estado durante el mandato de Juan Sabines en el gobierno fue director, pero que ahora encabeza su hermano, ambos hijos del ex gobernador de Chiapas, el priista Eduardo Robledo Rincón. Pero no solo eso, la investigación de los periodistas Arely Quintero, Tania Rosas y Mario Gutiérrez Vega apunta a que esta empresa ya había firmado otro convenio durante el gobierno de López Obrador en 2019 con el Banco del Bienestar, uno más del Seguro Social y con el gobierno de Puebla. Así que pues tiene toda la razón cuando nos dice Manuel Contreras, ojalá y que estos préstamos, estos recursos se utilicen bien. Eso es lo que uno quisiera creer. Vamos a ver si así sucede finalmente. Conociendo al presidente, lo va a invertir en sus proyectos ociosos y en dádivas que seguirán desgastando al país. Quisiera decirte que no, Leti, pero me temo que por allí va a suceder. Me temo que eso va a terminar pasando. Saludos Raúl Miranda, Edgar Josué, León del Toro, Jaime Horacio Acosta, Adriana González, lo va a aplicar en sus caprichos. Sí, ahí está bien la coincidencia general. Saludos Susi Velasco, Paco Inocente, supongo que es su apellido, Paco Inocente, dice Juan María, apóyame con tu público para dar like
a mi propuesta de teatro a distancia para secundaria. Bueno, pues si nos da la información, aquí está el YouTube que nos está mandando y bueno, pues si le dan like, está en YouTube, así lo está pidiendo y así de esta manera, para eso es esta oportunidad que estamos teniendo. Ya nos están diciendo que pronto vamos a salir, eso nos están prometiendo. Yo les dije que acabándose la situación crítica, yo le paraba, yo les decía que a lo mejor para el 15 de junio ya cambiábamos de giro, pero me parece que no, por lo que veo, estamos ya acercándonos a esa fecha y creo que me van a aguantar un ratito más, me imagino, y será para mí todo un placer. Saludos Jesús Cruz Leiva, dice ahí está el enlace, aquí lo estamos compartiendo, aquí lo tienen entre los mensajes que están a un lado de la pantalla, aquí pueden ver el YouTube que Paco Prado nos está compartiendo y aquí está para que ustedes lo puedan checar. Saludos Lino Naveja, dice Mili, lee lo que escriben en Nariz Roja, Fundación de Niños con Cáncer. Le dicen a AMLO textual, no hay medicinas, es genocidio sin marchas. Creo que muchos conocen esta obra de Nariz Roja, que es una obra muy noble, es una obra para proteger a los niños con cáncer y que realmente pues son de las asociaciones que se han quedado con pocos apoyos, que se han quedado con muchos problemas y bueno, pues ahí está, no hay medicinas, es genocidio sin marchas. No, de hecho, acuérdense que la semana pasada les hablaba de los padres de niños que tienen cáncer, se pusieron en huelga de hambre porque no les resuelven desde el año pasado, desde el año pasado no los abastecen de las medicinas y ahora el Seguro Social reconoció que no tenía los medicamentos, eso habrá que subrayarlo. Elvira Quintero Nanbu dice, por eso de la falta de atención sí deberían de hacer manifestaciones pacíficas, pues es muy terrible que estén muriendo por falta de atención y ese es el pueblo bueno, que no, así es. Saludos a Antonio Cortés Arellano. Leti de la Vega dice, mi hija Laura fue una de las beneficiadas por el Seguro Popular. Tuvo cáncer, una atención excelente en el INCAN. La operaron y dieron de alta hace un año. El Seguro Popular pagó al INCAN el costo de la cirugía. Para nosotros fue muy aceptable una cirugía, atención y medicamentos que no hubiéramos podido costear. Así es, este es el hecho, que el Seguro Popular estaba beneficiando a muchas personas, pero como fue una creación de Vicente Fox, como fue ratificada por los gobiernos del PAN y del PRI, pues no le gustó a López Obrador y simplemente lo borró. En lugar, a ver, había errores, pues cámbialos, sí, quítalos, límpialos, había corrupción, castígala, pero no le des al traste a las instituciones que sí funcionan, que sí le han costado mucho al país y lamentablemente no estuvieron. Y miren, hoy tengo varios tweets que les quiero comentar. Emilio Álvarez y Casa, el senador de la República, dice, no, señor presidente, México es mucho más que el blanco y negro en que su corta visión lo quiere dividir. Parece olvidar que fue un abanico multicolor político y social el que le permitió ganar. Sigue sin entender que ganó y que es momento de gobernar. Serénese, presidente. Qué buen tuit de Emilio Álvarez y Casa. Miren, Emilio Álvarez y Casa entró al Senado de la República por la vía de Movimiento Ciudadano, pero él es un activista que estuvo en áreas de derechos humanos, no partidistas desde hace mucho tiempo. Es una gente que ha trabajado fuerte y que en vías de eso fue que se le invitó por un partido político para que estuviera en el Senado de la República y de esa manera es que ahí se encuentra. Miren, otra de las cosas que hoy el Universal está dando a conocer, parece que les voy a dar puras cosas negras y pues así están las cosas, miren, yo en un momento más hablamos también de marchas y manifestaciones, ¿sí? Pero esto que publica hoy el Universal, asilos del país en el limbo ante los brotos de COVID-19. El gobierno federal solo tiene control sanitario de 1.2% de las casas de asistencia para adultos mayores. Les repito la cifra, ¿eh? El gobierno federal solo tiene control sanitario del 1.2% de las casas de asistencia para adultos mayores en el país, pues organismos como el INAPAM y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, solo atienden 10 asilos de un total de 819. De acuerdo con datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas del INEGI,
15% de los asilos de México son públicos, pero la estructura del INAPAM solo permite revisiones a los estatales privados. ¿Eh? Y se supone que, no se supone, es un hecho, que las personas más vulnerables a la pandemia son los adultos mayores. Y precisamente el propio diario El Universal, y eso tomado de su portal, está hablando, está dando una opinión a este respecto y se la quiero compartir porque es interesante lo que dice. Junto con los centros penitenciarios y los hospitales, los asilos y centros de atención para menores constituyen uno de los sitios más vulnerables para su población ante un eventual contagio de coronavirus o de cualquier otro agente infeccioso que afecte a individuos con sistemas inmunológicos debilitados o deficientes. Esta ya está dando la cifra que yo ya les había comentado y al final del editorial señala: así que en este sentido las autoridades sanitarias no deben tener como primera opción la clausura de tales sitios por incumplimiento de normas, sino por el contrario, hacer diagnósticos y trabajar en conjunto para subsanar las carencias que la pandemia vino a revelar, concretamente, como les dije, en asilos, en donde se encuentran las personas mayores, en centros de atención para menores, que son los más vulnerables según lo que se está señalando en esta información, y bueno, pues se la quise compartir. Entonces, eh, me dice Maru en producción, parece que no le hice este comentario. Hoy me enteré de la muerte de la mamá de una conocida, esto dice Mili, una conocida por COVID, y una de sus hijas tiene COVID y es asintomática y pues ya no podrá despedirse de su mamá. Acá no lo vi, no vi el mensaje, a lo mejor me lo brinqué, déjame revisar. Bueno, pero de todas maneras, qué bueno que me lo hiciste llegar y ya lo leí. Pero esto que está diciendo los Mili es para que aquellas personas que siguen bromeando y que siguen diciendo que no es cierto, que es cuento lo del coronavirus, pues ahí está, miren, vean este caso, una persona asintomática contagia a su mamá y la señora se muere. ¿Son cuentos? ¿Son mentiras? Pues eso díganle a una persona que se encuentra hoy condolida porque ha perdido a su madre, nada más y nada menos, ¿no? Delia María dice: dolor, vergüenza, impotencia e influencias. Me impresionaron mucho los relatos de las jóvenes. Esto se refiere al documental de Jeffrey Epstein. Esto que les comentaba con respecto a los abusos de adolescentes, de jóvenes menores de edad, que fueron por miles, miles que pasaron por la casa de este excéntrico millonario que finalmente, pues por alguna razón lo mataron. Yo creo que les estorbaba y estaba revelando, lo habían visitado gente como los expresidentes Clinton y Trump, el príncipe Eduardo, gente de mucho dinero, en fin, gente, véanlo quienes puedan verlo en Netflix, y ahí está el comentario de Delia que nos lo está diciendo: dolor, vergüenza, impotencia e influencias. Me impresionaron los relatos de las jóvenes, ahí lo tienen. Romárico Velázquez, hacía mucho que no te reflejabas por aquí. Romárico, muchos saludos hasta Nebraska. Gracias por estar aquí presente. Eunice Contreras, muchísimas gracias. Jesús Díaz, Salvador Naveja, Dafne Rosel, muchísimas gracias por estar también en comunicación, Dafne. María Patricia Becerra, muchos saludos. Mili dice: pero él habla de sus instituciones y perdón si alguien conoce cómo trabaja a fondo el IMSS, soy yo, y tampoco funciona bien. Desde la entrada de López Obrador, los enfermos crónicos hemos padecido lo que jamás en otros gobiernos nos había tocado. Me tocó Calderón y Peña Nieto ya como enferma crónica y no habíamos padecido tanto. Ahí tienen los ejemplos de personas que están padeciendo, sufriendo este tipo de situaciones. Añez Ediglio, Añez, qué bueno que aquí sigue presente, me da mucho gusto. René Vázquez y el Chacho Manuel Castillo, muchísimas gracias. Me han llegado más comentarios de personas que les han bloqueado la transmisión. La verdad, yo lo lamento mucho, de verdad. Traíamos un ritmo muy interesante y me llegó otra vez un mensaje diciéndome: oye, no puedo entrar a tu, no me llegan los avisos de tus transmisiones. Pues, ¿qué les digo yo? Nosotros estamos haciendo nada más un trabajo, todos los días lo subo yo aquí a mi página de Facebook profesional, y si en algún momento los temas que tratamos provocan
que nos vayan bloqueando o que su algoritmo nos, nos esté bloqueando, bueno, pues no lo sé. No puedo decirles, pero bueno, pues ni hablar. ¿Qué más puedo comentarles? Que lamentar que no nos den esas facilidades que necesitamos. Bueno, pues vamos ahora con los números del día de hoy. Eso no los hemos comentado. Ha cambiado, ha cambiado. Miren, hoy confirmados 117.103 contagiados y el número de muertos 13.699. La diferencia, en las últimas 24 horas se contagiaron de manera confirmada los datos 3.489 y el número de muertos 188. Una baja dramática, pero eso ya lo habíamos observado, ya incluso alguien de quienes nos siguen aquí en la transmisión lo había dicho, que hacia fines de semana bajaban los números y entre lunes, martes y sobre todo los miércoles se disparaban las cifras. Y hoy 188 reportan. Jaime Matus en su reporte me explica, el porcentaje de casos confirmados se observa hoy así, 46.06% son damas, 55.94 varones. En proporción, los casos confirmados, 33.48% están hospitalizados y 66.52% ambulatorios o en casa. Se registra un número acumulado de 84.419 personas recuperadas o aliviadas aproximadamente. El número de fallecimientos acumulado hoy es de el acumulado es de 1.363, pero confirmados 188, están por ver la confirmación de 1.175 defunciones sospechosas, esperando su descarte o confirmación. Es importante recordar que los decesos no necesariamente ocurren en el día, sino que esta es la fecha en que se reportan. El número de defunciones se incrementó considerablemente, varios de ellos son casos ocurridos en las semanas anteriores que fueron defunciones sospechosas y hoy se reportan como defunciones confirmadas. El índice de letalidad, México sigue, pero a tambor batiente, 11.70% en el mundo. Hoy en el mundo, fíjese, en el mundo, México es 11.70. En el mundo la letalidad es de 6.8%. Les recuerdo que la letalidad se da del resultado entre el número de contagiados y el número de personas muertas. Entonces así se están presentando las cosas y en Estados Unidos las cosas no van muy bien que digamos. Vamos a las cifras. El número de casos confirmados ya contagiados en Estados Unidos, 1.938.842. Han muerto 110.482 personas. O sea, están a nada de los 2 millones de casos confirmados. En el mundo, casos confirmados, 6.981.000, o sea, casi estamos a los 7 millones y han muerto 401.933 personas, según el reporte que se está dando por parte del Hospital Johns Hopkins. Bueno, esta también se vincula con el tema. La Organización Mundial de la Salud, dice el doctor Alejandro Macías, el epidemiólogo, excelente epidemiólogo mexicano, ahora está a favor de usar cubrebocas. Antes se oponía. No es criticable. Si el análisis de la evidencia te hace cambiar hacia una decisión diferente, eso habla bien de tu capacidad de aceptar que estabas equivocado o que la evidencia cambió. O sea que sí se echaron para atrás, tanto unos como otros. Oigan, antes de... esto también es interesante. Brasil, como están tan enojados, no duden que un día de estos López-Gatell, con esa excentricidad que le caracteriza, nos salga con una de esas. Brasil va a dejar de publicar la cifra acumulada de muertos por COVID-19 y de contagios. Esto lo señala el portal de Pepe Cárdenas. El gobierno de Brasil dejó de publicar la cifra acumulada de muertos e infectados del nuevo coronavirus en una decisión extraordinaria que las voces críticas describieron como un intento de ocultar el alcance real de la enfermedad en el país más grande de América. Bueno, si no te gustan las cifras, pues mejor no las das a conocer y investiguenle, a ver, búsquenle, a ver cómo lo logran. Pero aquí el hecho concreto es que Brasil
se está convirtiendo rápidamente en el segundo lugar después de Estados Unidos en el mayor número de contagios y en el mayor número de muertes. Así que pues no duden que de repente nos vayan a salir también aquí en México o allá en México con esa novedad de que las cifras, como han provocado tal polémica, mejor ya no las dan a conocer. Oigan, y a los fanáticos del cine, miren cómo Cinépolis planea que sea su próxima ida al cine en la nueva normalidad. Una salida ordenada, fila por fila, y una distancia mínima de 1,5 metros entre cada uno de los asistentes son algunas de las disposiciones que forman parte del protocolo que Cinépolis va a poner en marcha cuando reabra sus instalaciones. La cadena presentó una serie de medidas que abarcan desde las acciones que su personal tendrá que realizar hasta la venta de boletos y alimentos en sus sucursales. Asegurar espacios libres de contagio es una prioridad para nosotros, ofrecerte la mejor experiencia en un ambiente sano y seguro desde la llegada hasta el fin de la película. Habrá, ahí les va, la cadena garantizará que haya cubrebocas y caretas faciales para el staff que tiene contacto con los clientes. ¿Se acuerdan que con la H1N1 en los cines empezaron a poner el gel, empezaron a poner formas para lavarse muy bien las manos? Eso fue muy notorio en los cines, particularmente los de Cinépolis, fue la cadena que a mí me llamó la atención esto. Habrá también barreras de acrílico que reforzarán la seguridad en los puntos de contacto. Los trabajadores dispondrán de la posibilidad de lavarse las manos constantemente. Además, quienes forman parte del equipo de Cinépolis se cambiarán de ropa al usar su jornada de trabajo y solo tendrán el uniforme dentro de las instalaciones. En venta de boletos, se limpiarán y desinfectarán las superficies y equipos después de cada transacción. Para garantizar la sana distancia, se abrirán puntos de venta alternados. Para los boletos físicos, serán cortados al momento de la compra para minimizar el contacto con los clientes. En alimentos y bebidas, miren qué interesante, porque no cabe duda que Alejandro Ramírez es un gran empresario, le cae muy mal a López Obrador porque pues simpatizaba con Ricardo Anaya y bueno, pues le cayó mal. Pero es un gran empresario, la verdad es que Alejandro Ramírez y Cinépolis es una gran empresa. En la compra de alimentos van a tener una división de tareas, es decir, habrá una parte del personal que se dedique exclusivamente al cobro y otros que hagan la entrega de alimentos. Cuando las salas de la cadena reabran, no podrás comprar productos a granel, solo estarán empacados con anterioridad. Todo, o sea que las palomitas ya van a entregártelas en bolsa cerrada. Todos los condimentos se te entregarán en sobres y vasos cerrados. Cinépolis te recomienda que tanto para la compra de boletos como alimentos y bebidas pagues con tarjeta. Y en la sala se van a limpiar y desinfectarán las salas entre cada función con productos de grado hospitalario. La capacidad de las salas irá acorde con las disposiciones de las autoridades. En el caso de Ciudad de México, por ejemplo, cuando el semáforo que determina qué actividades se puedan realizar pase a naranja, se permitirá que los cines abran al 50% del aforo. Habrá una distancia mínima de 1,5 metros. Cuando termine la película, la salida se hará fila por fila. Miren qué interesante, A mí digo que es muy largo todo lo que les acabo de leer, luego me regañan en producción por eso, pero pues creo que valía mucho la pena que tuvieran ese dato, que tuvieran esa información. Y bueno, para la gente de Ciudad de México, y estoy seguro que va a ser muy pronto también para el resto del país, se está informando, el economista informa que BBVA Bancomer, que es Bancomer, pues, va a cambiar el horario de atención en sucursales de la zona metropolitana del Valle de México. Está diciendo Bancomer que como parte de la contingencia del COVID, a partir del próximo miércoles 10 de junio cambiará el horario de operación en sus sucursales que permanecen abiertas en Ciudad de México y zona metropolitana del Valle de México. Van a operar de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde, de lunes a viernes. Les paso, miren, son informaciones que creo que son útiles. Estoy segurísimo que en muy poco tiempo serán de práctica común en toda la República, a menos en donde hay mucha gente que utiliza este banco, ¿no? Saludos, Javier Luna. La forma de contrarrestar es que se comparta mucho para que el algoritmo no nos afecte. Pues entonces, si tienen a bien, compartan
compartan esta transmisión. Yo les agradecería mucho. Entonces, repito, la forma de contrarrestar es que se comparta mucho para que el algoritmo no nos afecte. Saludos, Joel Gutiérrez Galaviz, Nora Elizalde, también muchos saludos. Un abrazo, Juan María. Excelente programa. Sus temas son los mejores. Gracias. Jafet Rodríguez, gracias. Nena de la Torre, también muchísimas gracias por estar al pendiente. Oigan, ayer hablábamos de las manifestaciones en la Ciudad de México. Bueno, pues con el embajador de Estados Unidos en México reaccionó muy molesto con alguna información que les quiero comentar que se dio a conocer y que le incomodó mucho al cónsul, y perdón, al embajador, por la forma en que apareció esta información. Déjenme localizarla para que no les diga mentiras y no esté cayendo en imprecisiones con respecto a esto. Bueno, pero fueron acerca de las manifestaciones que se produjeron en la Ciudad de México. Absolutamente incorrecto. Yo no agradecí a nadie por protección durante protestas antirracismo, porque ayer no hubo protesta antirracismo en nuestra embajada. Fuimos atacados por vándalos encapuchados. Imprescindible distinguir entre manifestantes y delincuentes. Así de duro el Twitter del embajador de Estados Unidos en México. Les paso la nota tal cual. Oigan, de las cosas que yo siempre les digo que me indignan mucho, los menores de edad son las otras víctimas de la violencia familiar durante el confinamiento. En las 8.498 carpetas de investigación por violencia familiar de enero a abril, fíjense, nada más de enero a abril, en este año hay 872 víctimas, lesionados o denunciantes menores de 17 años, de los cuales 554 son niñas y adolescentes, de acuerdo con un análisis de Reforma a partir de las cifras de datos abiertos Ciudad de México. La edad con más registro es 17 años con 85 víctimas. No es posible, ya habíamos comentado el problema que hay con respecto a esta situación de la violencia intrafamiliar. Y también en otro orden de cosas que también difunde el Reforma, oigan, están dándonos cifras que van a ser de veras de escándalo, ¿eh? A ver, prepárense por la que les voy a dar ahora es para preocuparse. La Universidad de Washington proyectó que en México habrá 51.912 fallecidos para el 4 de agosto. O sea, para el 4 de agosto en México se registrarán por lo menos casi 52.000 muertos, según las estimaciones del Instituto de Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington. A mitad de junio, los casos del nuevo virus llegarían a 16.000, sí, suena lógico, estamos ahorita en los 13.000, y el número de fallecidos se duplicaría en un mes. El instituto prevé que se registrarían 35.374 casos para el 17 de julio, cifra que fue la estimada como tope para toda la epidemia por el subsecretario de Salud. Sí, esta semana López-Gatell dijo que iban a ser entre 30 y 35.000. Ahí lo están desmintiendo, 52.000. O sea que otra vez atrás los fielders. No ha habido una cifra que dé bien López-Gatell. Una no ha dado bien. Todas las ha dado distorsionadas y para todas tiene respuesta. Para todas tiene salida. Es un mentiroso. Cuando no miente, engaña. Así está el vocero del gobierno. Y también comentarles que la cuestión de los respiradores. Esto creo que se necesitarán 11.000 respiradores. De acuerdo también a la información de la Universidad de Washington, se necesitarán por lo menos 11.356 respiradores para atender a los pacientes. Con base en los datos de autoridades mexicanas, estimó que para el 4 de agosto habrá 403.650 contagiados en el país, por lo que la demanda de camas y aparatos especializados estará a tope. También prevé que para la atención de los casos más graves se requieren todas las camas disponibles en el sector salud, que tendría que ser 42.810, y así satisfacer la demanda. Y se necesitarán 12.790 camas de terapia intensiva en promedio en todo el país. No hay capacidad, ¿eh? No hay capacidad para atender todo eso de acuerdo como se está mencionando.
Miren, hoy viene un artículo de Carlos Elizondo Mayer Serra, quien es un académico analista que escribe en el periódico Reforma. Él hoy titula ¿Cuál es la racionalidad de dar un banderazo de salida a un tren grafiteado de 1973 en el momento de mayor contagio de la pandemia? No lo sé. Tras la cancelación del aeropuerto de Texcoco, supimos que para López Obrador la racionalidad técnica no era lo suyo. Para él, todo está en función de la lógica del poder, mostrar quién manda. No le iba a construir su aeropuerto al 30%, menos si podía hacer enojar a esa élite que primero lo ninguneó, luego intentó impedir su llegada al poder y ahora le hacía la barba. Estuvo dispuesto a pagar el costo económico y financiero de su manotazo. Al final de cuentas, pues quienes pagamos somos todos los mexicanos. No sabemos, ni idea tenemos de lo que nos ha costado estos caprichos de López Obrador. El haber cerrado el proyecto del aeropuerto de Texcoco, no sabemos de qué tamaño fue el trancazo y otros que por puro capricho se han estado cancelando. Y Carlos Elizondo termina diciendo, frente al coronavirus, López Obrador se siente moralmente superior e inmune, pero al mexicano de a pie y sobre todo a esos pobres, por quienes dice estar preocupado, no les basta con no mentir, no robar y no traicionar. Ah, ya ven ustedes que dice López Obrador que para que no te dé el coronavirus, basta con no mentir, no robar y no traicionar. Miren, y el mundo buscando una vacuna, saltos desesperados y invirtiendo miles de millones de dólares en todo el mundo. Y él tenía la solución, miren. Bueno, además dice Carlos Elizondo, se están contagiando, se están muriendo, se están quedando sin ingresos. Su banderazo de inauguración de las obras de un tren que probablemente nunca se termine y si se logra acabar estará fuera del alcance de esos millones de mexicanos que creyeron en él para ahora estar más pobres. Será la imagen que resuma la indiferencia de un gobierno irresponsable. ¿Quieren leer esto? Está en el periódico Reforma, allí es donde se encuentra. Y otros tweets que hoy me llamaron mucho la atención, Ana Paula Ordorica dice, el discurso de odio de clases del presidente de México comienza a tener consecuencias y está poniendo un video en donde están grafiteadas muchas calles de la zona de Polanco, de la zona de Reforma y pues está grafitis contra gente pudiente, contra gente que tiene dinero, y bueno, es lo que está publicando eh, Ana Paula Ordorica. Sergio Negrete Cárdenas, otros que han dicho como López Obrador, si no están con nosotros, están contra nosotros, un comunista soviético, un fascista italiano y un socialista venezolano. ¿Coincidencia? No lo creo. Y obviamente está hablando de Lenin, de Mussolini, de Hugo Chávez y de López Obrador. Eso es del economista, el académico del ITESO, Sergio Negrete Cárdenas. Por su parte, el especialista en economía y finanzas, Jorge Suárez Vélez, está cada vez más solo López Obrador y evidentemente desesperado. El criminal manejo de la pandemia ha costado decenas de miles de vidas y su ineptitud es evidente para todos, menos para sus más devotos. Sus reacciones serán cada vez más erráticas y autoritarias. Reprimirá más. Ojalá, no, ojalá esté equivocado. Jorge Suárez Vélez, quien es un excelente analista que suele aparecer en Univisión, en CNN y escribe en el periódico Reforma. Gracias Arturo Romo Garza por estarse presentando aquí con sus comentarios. Carmen Robles Gil, yo comparto tu programa y veo que sí te están viendo. Gracias, gracias a todas las personas que están compartiéndolo porque nos ayudan a esto que estamos comentando. Gracias también a Marte Aguinaga desde Tapalpa, Jalisco. Muchos saludos también para Alberto Segura Jerónimo. Muchas gracias por estarnos siguiendo. Fernando Belauzarán en su Twitter recuerda, y esto es bien importante que lo tengan ustedes a la vista, falta un año para la elección. Si no les gusta el estado de cosas, tomen en consideración que en un año se van a, dice, según el propio Fernando de la Lauzarán, algo que es de dominio público, serán las elecciones de 15 gubernaturas, 3.500 cargos en disputa y la posibilidad de recuperar el Congreso como contrapeso.
una cita con la historia. Muchos ciudadanos demandan a la oposición unirse. Estoy de acuerdo. Construyamos juntos la alternativa. Yo iría más lejos. Es fundamental que la sociedad responda, que la sociedad se exprese y que sean nuevos cuadros de la sociedad que tengan la oportunidad de llegar al Congreso de la Unión, de llegar a los congresos locales, de llegar a cargos de elección popular. Héctor Aguilar Camín, el historiador, dice, hemos entrado sin regreso a la polarización nacional que plantea el presidente. Pregunta, ¿hemos entrado sin regreso a la polarización nacional que plantea el presidente? Espero que no. Creo que no. Lo único realmente polarizado que hay en México es el discurso del presidente. Es que recuerden que ayer él dijo que era tiempo de definiciones, que se estaba con los conservadores o se estaba con los liberales. Un discurso del siglo XIX, no un artículo, o sea, vive en un mundo allá, vive 2 siglos atrás. Entonces, por eso él insiste en que hay que definir con quién estamos. No, pues estamos con México, estamos con el país, nada más y nada menos. No se necesita hacer este tipo de preguntas tan ridículas. Y miren, esto que hoy publica una escritora que tiene bastante éxito, que tiene libros muy leídos, que es Sara Sefcovic, dice, Metáfora 7b, nos equivocamos, presidente. Y dice, en 2014 publiqué un libro titulado Atrévete, propuesta hereje contra la violencia en México, en el cual hacía un llamado a las madres de familia para que contribuyeran a parar la violencia en nuestro país. Mi solicitud se basaba en el hecho de que entre nosotros el tejido social tiene su fundamento en la familia, que ella es la institución que los mexicanos consideramos la más importante, más incluso que la nación. Un buen 70% de la sociedad mexicana vive en familia. Millones de mujeres son madres, abuelas y esposas que aman, cuidan y atienden a sus padres, maridos e hijos y a su vez son objeto de amor de parte de ellos. La relación con la madre es la más potente afectivamente en la cultura mexicana y los padres y madres conservan gran autoridad. La propuesta consistía en que dado que la familia es la red sobre la que se sostiene la vida y por supuesto también la red sobre la que se sostiene la delincuencia, dejaran de hacer como que no ven, no oyen, no se enteran. Y que convencieran al hijo, padre, marido, hermano, de que le baje a la violencia, de que no es necesaria tanta crueldad hacia los demás. O sea, lo mismo que dijo López Obrador, o sea, Sara Sefcovic decía igual, pues mamá, díganle a sus hijos que se porten bien. Y remata diciendo en su artículo del Universal, ya es hora de reconocer que nos equivocamos, señor presidente, que las madres nos fallaron, que no quieren ayudar y que somos nosotros los que no entendemos a las familias. Y lo mismo puede decirse respecto a los jóvenes. Ellos no son distintos de los adultos, pero aún así usted ha apostado a que si les regala dinero van a preferir estudiar y trabajar que andar en la delincuencia. Otra equivocación, señor presidente, dice Sara Sefcovic en este artículo que se publica hoy en el diario El Universal. Y bueno, pues vale mucho la pena. Oigan, ya me atrasé otra vez, ya me llené de cosas y no les he dado lo relativo a las protestas en los Estados Unidos. Bueno, pues hoy, porque hay mucho de qué hablar con respecto a los movimientos que se produjeron el día de hoy, como protesta por el abuso de los policías. Déjenme decirles, gracias a María Luisa Naveja, Mili Naveja urge, dice Mili que urge un congreso sin mayoría de partido para equilibrar. Humberto Castaño otra vez está presente desde Bucaramanga, Colombia, dice Bucaramanga presente. Gracias Humberto Castaño Pavas, muchos saludos a mis amigos colombianos. Bueno, pues hoy quiero decirles que con respecto a la situación que predomina en Estados Unidos, el Consejo Municipal de Minneapolis, en Minnesota, planea desmantelar el departamento de policía. La mayoría del Consejo Municipal de Minneapolis anunció un plan para desmantelar al departamento de policía, suspendiéndole el financiamiento. Al mismo tiempo, quiero decirles que el senador y ex candidato a la presidencia de Estados Unidos, además ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, y líderes religiosos marcharon hasta la Casa Blanca contra la brutalidad policial y el racismo. Mitt Romney, gran crítico de Trump, marchó hasta la Casa Blanca junto a líderes religiosos
dijo que participaba en la marcha para garantizar que la gente entienda que las vidas negras importan, empleando el nombre del movimiento que busca reivindicar los derechos de los afroestadounidenses, Black Lives Matter en inglés. La reportera de Washington Post, Hannah Nathanson, informó en Twitter que pastores evangélicos locales organizaron la marcha desde el Distrito 7 hasta la Casa Blanca para rechazar la muerte de George Floyd, inspirándose en las marchas que activistas de derechos civiles realizaron desde Selma a Montgomery en 1965. Y por supuesto, Mitt Romney aprovechó para decir que no votará por Donald Trump, pese a que ambos son del mismo partido. Ya sabrán ustedes el pancho, por usar ese término, que hizo Trump, y le pegó por todos lados a Mitt Romney. Así que bueno, pues se enojó muchísimo, pero no fue el único. También hubo otros que están advirtiendo que por ningún motivo van a votar por Donald Trump. Y allí, entre ellos, se encuentra una celebridad que es Colin Powell, el ex secretario de Estado, el general de 5 estrellas, criticó duramente a Trump asegurando que miente y al Partido Republicano por considerar que se creen inmunes, que podían decir lo que quisieran sin consecuencias. La palabra que tengo que usar respetuosamente, pero es lo que ha estado haciendo y es una palabra que nunca hubiera usado con ninguno de los 4 presidentes para los cuales he trabajado. Él miente, dijo Colin Powell en una entrevista en televisión. Él miente sobre cosas y no pasa nada, porque no se le responsabiliza de ello. Así de duro estuvo Colin Powell. Y bueno, pues les decía, Estados Unidos supera más de 110,000 muertes por coronavirus sociales, y el dato y la muerte de George Floyd revela las heridas abiertas del pecado original de Estados Unidos, el racismo, las intensas protestas que se han registrado a lo largo y ancho de todo el país por la muerte de George Floyd. ¿Las protestas son solo por la muerte de Floyd? No, ocurren después de casos parecidos de abuso policial que han repercutido a lo largo de la historia de Estados Unidos en los últimos tiempos. Uno de los casos más prominentes que desató protestas, ya lo hemos platicado, fue el de Rodney King en 1991. ¿Cuándo comenzó el abuso contra los negros? Eso es para que ustedes tengan información general. La historia de violencia contra los negros en ese país, según lo señala el portal de Univisión, comienza en 1619, cuando los primeros 20 africanos fueron llevados a la fuerza a Virginia para ser esclavizados, cuando las colonias se independizaron de Gran Bretaña en 1776 y declararon que todos los hombres son creados iguales. La esclavitud seguía vigente. La esclavitud fue finalmente abolida en 1865 con la ratificación de la 13ª enmienda finalizada la Guerra Civil. Sin embargo, no fue así. Sin embargo, siguieron esclavizándolos y viviendo marginados los negros. Ustedes saben que todavía en los 60, cuando se da la lucha por los derechos civiles encabezada por Martin Luther King, es cuando empieza a cambiar un poco el panorama que se vive actualmente, ya con mayor apertura, con mayores libertades, pero siguen los abusos. Hablando de recomendaciones en Netflix, hay un documental que se llama Artículo 13. Véanlo, y de veras que es de lo muy, muy estremecedor que se puede observar dentro de lo que es los abusos en contra de las minorías, porque en general es contra las minorías. Oigan, mañana es un día muy importante para los jóvenes soñadores en México. Está el día de mañana, se espera que la Corte Suprema analice el tema de los DACA. Los DACA son los jóvenes que llegaron con sus padres siendo niños y que el presidente Barack Obama hizo un decreto mediante el cual podrían trabajar y estudiar legalmente en los Estados Unidos, pero no se ha dado el paso para que legalicen su estancia. El Donald Trump ha estado tratando de desaparecer ese estatuto y pues ahora será el turno de la Corte Suprema. Hay 3 escenarios, según dice Univisión. Uno, que la Corte concluya que los tribunales no pueden revisar la decisión del presidente de cancelar DACA. Dos, la Corte Suprema
concluye que puede revisar la decisión del gobierno de rescindir DACA y dictaminar que la cancelación del programa es ilegal. Y tercer escenario, que la Corte Suprema concluya que puede revisar la decisión y decide que la cancelación de DACA por parte del gobierno es legal. Esto es bien importante, es muy, muy importante este tema, porque estamos hablando, fíjense ustedes, de casi 800,000 jóvenes, que la mayoría de ellos son jóvenes productivos, profesionistas, gente de bien, que se ha formado y que realmente su país es Estados Unidos. La mayoría ni siquiera hablan bien castellano. La mayoría se formó desde educación básica en México y ahora están con el pie aquí en el cuello, el pie de Trump, y por eso están tratando de que se modifique y se les dé un estatus permanente, porque pues ¿a dónde van? La mayoría son mexicanos, pero les puedo asegurar que la mayoría de ellos ni siquiera conocen México, ni siquiera conocen familiares en México, entonces no tendrían ni siquiera a dónde ir. Esto, ojalá que la Corte Suprema beneficie a estos jóvenes soñadores. Muchas gracias a Nacho Novoa por estar presente. Se te estima, Nacho, tú sabes que hay buena estima para ti. Reinaldo Luna ya lo había saludado. Sergio Zavala, otro ex colega. Sergio, un abrazo. Qué bueno que estés por aquí. Marce Naveja también. Leti Martín. Dice Leti Martín, hola Juan María, aquí estoy de regreso, un gusto oírte, querido. No, el gusto es mío. Gracias por estar haciéndose presente aquí. Dice Manuel Carranza, saludos. También saludos a mi estimado Daniel Rodríguez. ¿Cómo estás, Dani? Un fuerte abrazo. Juan F. Macías, saludos. Chava Sánchez Origel, ¿cómo estás, Chava? También aquí presente. Chava Sánchez Origel, una gente que está siempre activo, siempre dinámico. Muchísimas gracias por estar participando. Y bueno, yo ya abusé de su generosidad, abusé de su tiempo. Nada más quiero comentarles que, fíjense lo que son las reacciones para que vean con los medios de comunicación. Renunció el jefe de sección de opinión del New York Times por la polémica sobre el artículo de un senador republicano relativo a las protestas. El editor jefe de la sección de opinión del periódico renunció a raíz del escándalo desatado por la publicación de una columna en la que el senador republicano Tom Cotton proponía responder a las protestas con efectivos militares. El diario anunció que James Bennett, jefe de sección desde el 16, abandona la posición de manera inmediata, para que vean cuando se da margen a posiciones tan extremas como puede ser la que exhibió este senador, pues entonces se presentan estas actitudes en los periódicos que dice López Obrador, que no tiene ética, el New York Times, la catedral del periodismo impreso en México. Bueno, pues ¿qué más puede decir uno frente a este tipo de cosas? Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. La invitación es para que reenvíen para que podamos regresar a donde estábamos, porque yo de repente me ha llamado la atención que desaparecieron muchas personas que eran muy asiduas aquí y que les he preguntado, me dicen, no, pues es que nos han estado bloqueando. Bueno, pues si pueden reenviarlo, pues se va a agradecer mucho. Les recuerdo lo importante que es la distancia física, la distancia social. 1,5 metros, 2 metros, 6 pies en Estados Unidos es lo que se recomienda. Lavarse las manos constantemente, usar gel antibacterial, el uso de la mascarilla, que ahora sí ya todo mundo dice que es saludable utilizarla, y los síntomas, recuerden cuáles son los síntomas que normalmente anteceden al coronavirus. Problemas respiratorios, sobre todo eso, problemas respiratorios, altas temperaturas, diarrea, dolores musculares. Ante un escenario de este tipo, hablen con su médico y probablemente los manden a hacerse una prueba. Así que mucho cuidado con todo esto, y la reiteración para que le demos énfasis a la vacuna contra el sarampión, contra la polio. Los niños deben ser vacunados contra la polio y contra el sarampión. Saludos, Mari Carmen Torres, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre les digo, gracias por su atención, y si les gusta, pues aquí nos vemos. Si no, pues no digan nada. Muchísimas gracias y cuídense mucho, por favor.